Desde que yo era niña, mis tíos rentaban una casa vacacional en una unidad habitacional de Huastepec. Siempre rentaban la misma casa en la misma unidad habitacional y nos íbamos todos juntos. Íbamos tanto que llegó un punto en el que mis tíos empezaron a considerar el construir una casa propia en esta unidad. Así que nos agarró una época en la cual todos los días salíamos a caminar para buscar terrenos en venta y ver casas para que mis tíos se dieran una idea de cómo era la arquitectura y de cómo querían construir su casa. Así que ese día no fue la excepción, salimos a caminar para buscar terrenos y nos encontramos con una casa. Una casa muy bonita, una alberca enorme, un jardín enorme. Lo que yo recuerdo que más me llamó la atención fue que la casa tenía unas lagartijas de metal colgadas en las paredes externas, como si estuvieran trepando la casa. Eso fue un detalle que a mí me encantó. Estábamos observando la casa cuando de repente bajó un niño en una bicicleta y se nos acercó. Y nos dijo, oigan, ya regrésense a su casa porque está oscureciendo y aquí se aparece un niño de noche. Nosotros, más preocupados por el niño que por el supuesto fantasma, le dijimos que no hablara con extraños, que se metiera a su casa también. El niño nos dice, no, es que yo sí puedo estar afuera hasta tarde porque a mí me cuidan. Se descubrió el cuello y de abajo de la playera sacó unos collares que se utilizan en la santería, también llamados eleques. Y todavía nos dijo, si quieren les puedo regalar uno para que los cuiden a ustedes también. La verdad es que nosotros no comprendemos la santería al 100% y por ende preferimos no meternos con ellas. Entonces le dijimos al niño que no, que muchas gracias y que ya nos íbamos a nuestra casa. El niño se despidió de nosotros, se dio la vuelta en la bicicleta y se metió a la misma casa que nosotros estábamos viendo. Todavía dijimos nosotros, ¡ay, qué casualidad! Regresamos a la casa y ya en la noche mis primas, que en ese entonces tenían entre 6 y 8 años, empezaron a jugar a las escondidillas. La más chiquita de mis primas se metió abajo de la cama y de repente salió de abajo de la cama y le dijo a mi tío, mira papá lo que me encontré. Abajo de la cama mi prima se había encontrado unas cuentas o piececitas idénticas a las de los collares de santería del niño. Mi tío, muy asustado, le bendijo las manos y las tiró a la basura. Al día siguiente, igual que siempre, salimos a caminar y decidimos volver a pasar por esa casa porque de verdad estaba muy bonita. Cuando llegamos a la casa, era la misma casa, pero estaba abandonada. Y abandonada de años. Todos la vimos, pero simplemente seguimos caminando y no volvimos a hablar del tema. Si algún día te encuentras unas escaleras en el bosque que no llevan a ningún lado, corre, esto puede salvar tu vida. Se han reportado alrededor del mundo escaleras en los bosques que literalmente no llevan a ningún lado, y si las subes lo que ocurre es realmente aterrador. Algunas tienen estos diseños y como ven se ve a alguien en la punta, alguien que definitivamente no es real. Otras tienen forma de espiral, la más común es esta, o algunas son tan simples como esta. ¿Y lo que pasa si las subes? Existen varios testimonios de personas que dicen que al subir estas escaleras sintieron náuseas, sintieron ganas de desmayarse, sintieron ganas de vomitar y se sintieron altamente nerviosos y ansiosos. Otros dicen ver a sus hijos por última vez una vez que estos por curiosos subieron las escaleras, después de eso desaparecieron. Y otro dicho es que estas escaleras son las puertas al infierno. La verdad no hay ninguna teoría confirmada hasta el momento, pero sí es muy misterioso, si las ves no las subas. Ya les he contado muchas veces que Petra es especial, pero hoy les voy a platicar de un story time que me acaba de pasar ayer. Yo todas las noches duermo abrazando a Petra. Siento que si la tengo cerca de mí, no sé, tal vez no va a hacer travesuras. Y muchos me preguntan que si cuando despierto cambia de posición o mueve su cabeza o algo, y no, siempre había estado así, en el lugar donde la ponía, ahí se quedaba. Resulta que ayer yo me dormí como un día normal con Petra abrazándola. Cuando me despierto yo no me había dado cuenta, pero cuando me levanto y me estoy cambiando me doy cuenta que Petra estaba abajo de la cama. No me dio miedo, pero para las personas que me siguen saben que yo todo el tiempo estoy hablando con Petra. Yo lo único que le dije fue de, Petra, ¿qué haces ahí? Obviamente no me contestó, pero sí me puse a pensar de qué, pero bueno, yo digo, tal vez dormí muy alocadamente y la tiré sin querer. Les cuento, hace 3 años perdí a mi bebé. Cada día de muertos le pongo ofrenda y este año no fue la excepción. Lo puse el sábado por la mañana y en la noche le acomodé algunos juguetes. El domingo primero, que es el día de los niños, la andadera comenzó a sonar desde muy temprano y la escuchamos bajar por la escalera. Mi esposo y yo nos quedamos sorprendidos, pero creímos que tal vez era nuestro pequeño visitándonos. Una mujer en Estados Unidos decidió colocar una cámara fija hacia la tumba de su hija para descubrir quién la vandalizaba, y lo que descubrió no lo podrás creer.
Cabe destacar que siempre se perdían juguetes y las flores que ella le colocaba a esta tumba, por eso ella decidió colocar estas cámaras, y lo que grabaron fue algo que la dejó horrorizada. Estas son algunas grabaciones de la cámara de seguridad que publicó el canal Telemundo, ya que esta noticia se volvió bastante viral en diversos medios de comunicación. Aquí claramente se puede ver cómo una niña está frente a la tumba de la hija de la señora. Este video fue grabado a las 3 de la mañana. Muchas personas pensaban que esta niña se encontraba en ese cementerio, y no, en ese cementerio no había nadie más que los guardias de seguridad. Así que al parecer es el espíritu de su propia hija que se aparecía frente a esta tumba. La madre, al ver el video, se puso a llorar y rápidamente la reconoció. La carretera más embrujada del mundo, de verdad no vas a creer lo que sucede ahí. Esta carretera, más conocida como la A75, queda en Escocia y guarda secretos bastante paranormales. En el 2013, este señor llamado Bob Sturgeon recibió una visita que jamás esperó. Él era dueño de un restaurante justo al lado de la carretera, y un grupo de traileros, el cual se había quedado esa noche a descansar en la carretera, llegaron bastante traumados y pidiendo ayuda al restaurante de este señor. Estos relatan que vieron sucesos bastante paranormales. Bob tuvo que llamar a la policía, la cual confirmó que no era el único hecho paranormal registrado, pues en 1962 una pareja, la cual se llamaba Derek y Norma, registraron como una gallina gigante volaba encima de ellos y veían animales bastante macabros. Se dice que si pasas por esta carretera en la noche vas a sentir como si atropellaras a alguien y vas a ver bastantes cosas paranormales. ¿Te atreverías a ir? Like y sígueme para más historias creepy. Este policía iba todos los días a esta casa y no vas a creer por qué. Una estación de policías en Dallas recibía todos los días la misma llamada de la misma casa. Básicamente los dueños de esta casa reportaban que había alguien tocando la puerta y que de hecho en una ocasión se metió dentro de la casa. Ellos, al tener niños pequeños, se preocuparon mucho, así que decidieron llamar a la policía. Ya era casi costumbre para este policía ir todos los días a la misma casa a revisarla sin encontrar nada. Inclusive vieron las fotografías de la calle y efectivamente se ve como si fuera alguien, pero no se ve como alguien real, ¿cierto? Pues resulta que este policía, Matt Johnson, tuvo la maravillosa idea de averiguar quién eran los anteriores dueños de la casa. Pues resulta que la persona que fue captada en la cámara se parece mucho al dueño anterior, el cual lamentablemente murió. Al final la familia se mudó y la policía descansó, pues el que iba era un fantasma. ¿Tú crees en los ángeles de la guarda? Esto sucedió en Jalisco. Yo tenía 5 años. Mis padres me contaron que yo a esa edad hablaba siempre con una niña y yo decía que ella se llamaba Sofía. Mi familia no conocía a ninguna niña con ese nombre y pensaron que era mi amiga imaginaria. Yo decía que Sofía siempre iba a abrazar a mi hermano. Mi hermano sufre de parálisis cerebral infantil y lamentablemente no puede moverse. Pero yo decía que Sofía lo abrazaba con sus alas, que sus alas eran muy grandes y blancas. Fue un día que mis papás invitaron a unos de sus amigos y yo había salido a jugar a la calle con mis amigos. Uno de los amigos de mi papá le preguntó que quién era la niña que estaba en su casa. Mi papá, extrañado, le dijo que no había ninguna niña en la casa y que yo estaba afuera en la calle con mis amigas. Más tarde, cuando yo llegué a la casa, le dije al amigo de mi papá que se había visto a Sofía. Y yo, al preguntarle esto al amigo de mi papá, él se quedó asombrado porque ninguno de ellos me habían dicho lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que yo sabía que la había visto? Eso fue justamente lo que me preguntaron y yo les dije que Sofía me había dicho que estaban hablando de ella. Yo decía que Sofía nos cuidaba a mí y a mi hermano y en realidad a toda mi familia. Lo sorprendente de toda esta historia es lo siguiente. Para este momento nadie sabía que lamentablemente mi tía había perdido a una bebé y que ella se iba a llamar Sofía. Ahora toda mi familia piensa que la niña con alas que yo veía era mi prima, esa niña que no pudo nacer, pero que aún así siempre nos cuida. Esta chica pagaba todo en efectivo hasta que se dieron cuenta de dónde sacaba ese dinero. La chica se llama Ana y estaba acostumbrada a quedarse en lujosos hoteles de Las Vegas, pero curiosamente no tenía casa, ya que ella vivía de hotel en hotel. En los casinos de estos hoteles realizaba diversas fiestas donde invitaba a celebridades y siempre alardeaba de la gran fortuna que tenía.
Se dice que una vez estando en un hotel en Las Vegas, una mesera la atendió muy amablemente y la chica, solo porque la atendió amable, le regaló $100. A partir de allí, todos los meseros y personal del hotel se peleaban por querer atender a esta chica, ya que sus propinas eran cada vez más cuantiosas. Lo más curioso de su caso es que todo lo pagaba en efectivo, hasta las cuantiosas sumas de restaurantes y hoteles. La gente comenzó a sospechar de dónde ella sacaba ese dinero y los que descubrieron los dejó impactados. La perturbadora pero triste historia del hombre de dos cabezas. Edward Mordrake fue un muchacho más conocido como el hombre de dos cabezas, el cual existió en el siglo XIX. Este tenía una malformación, lo cual había hecho que naciera con dos cabezas. Pero estas dos cabezas provenían de la misma persona, no eran dos gemelos. Edward en varias entrevistas dijo que él llevaba una vida bastante difícil. Edward vivió una vida bastante difícil. Entre todo el bullying que le hacía, él decía que su otra cabeza le decía cosas realmente diabólicas y que le susurraba al oído pensamientos malos y de suicidio. A los 23 años, Edward se quitó la vida colgándose de un balcón en la casa que rentaba, lo cual confirma la teoría de que esta cabeza era realmente maligna con él y le había dado la orden. Pero lo que en realidad no sabemos es si lo hizo porque de verdad sufría bastante bullying. Muchas personas lo hacen ver como una historia de terror, pero realmente es una situación bastante lamentable. Esta es la historia de cómo estoy casi seguro estuve en un mundo paralelo siendo repartidor. Hace unos meses yo estuve trabajando como repartidor para Rappi. La aplicación para repartidores te aparecen las entregas más cercanas a ti. Tú decides si tomarlas o no. Ya que me sucedió esto, eran como las 9 de la noche. Llegó notificación de una entrega que estaba un poco cerca y decidí tomarla. Después de eso puse la dirección en Google Maps y empecé mi viaje. Dato necesario, yo estudio en Mérida, en Yucatán, en México. Al principio todo parecía normal, yo iba manejando siguiendo el mapa. De repente, mi teléfono empezó a parpadear y la dirección cambió. Asumí que me había equivocado de calle y que el mapa simplemente había hecho una corrección. Pero sin darme cuenta, la dirección se había alargado por varios kilómetros más. De repente ya no me encontraba en la ciudad, ya estaba en la carretera. Dato importante, solo estaba llevando un cupcake. Las dudas empezaron a llenar mi cabeza. ¿Quién pide un cupcake tan lejos y tan tarde? Como ya estaba mucho más cerca de la entrega que regresar, decidí terminar el viaje. Sí, cuando me topé con una entrada como esta. Mérida es muy común pasar por puertas como estas, las cuales son entradas de haciendas enequeneras de hace ya unos años. Además, como había un letrero como este, asumí que simplemente era un paso más. El mapa aparecía que ya había llegado a mi destino, así que entré a la hacienda con todo y mi carro. Al bajar me di cuenta que la hacienda estaba iluminada con antorchas. La hacienda estaba en muy buenas condiciones, había un establo con caballos y yo pensé que estaba en una boda. Bajé de mi carro e intenté mandarle un mensaje a la persona del pedido. No tuve ninguna respuesta. Esperé por varios minutos hasta que las dudas empezaron a llenar mi cabeza otra vez. ¿Será esto una broma? ¿Me irán a secuestrar? Para esto ya son las 11 de la noche, estoy en un suru, en el centro de una hacienda totalmente iluminada con antorchas. Había leído sobre casos en los que se hacían pedidos y la gente llegaba y los robaban o los secuestraban. No iba a arriesgar mi vida por un pinche cupcake, así que decidí regresar. En el camino de regreso, el mapa volvió a parpadear, pero esta vez diciéndome que estaba lejísimos de mi destino, que además no iba a llegar a tiempo para entregar el pedido. Una vez que llegué con el cliente, le expliqué todo lo sucedido. El cliente lo entendió y me dijo que no había ningún problema. A él también se le había hecho muy raro que yo hubiera tardado tanto, debido a que él estaba muy cerca de donde yo había iniciado mi viaje. Al terminarla de chingar, me cobraron el envío a mí. Asumí que había sido un error de mi teléfono y no le di importancia, y continué mi vida. Unos meses más tarde, contraté a unos carpinteros para arreglar un closet en mi casa. Lo que se hacían los arreglos, empecé a platicar con ellos sobre historias de miedo. Mi hermano me sugirió que les platicara sobre esta anécdota, pero una vez que se los conté, no se veían muy felices. Me preguntaron que por dónde había manejado. Yo les dije que estaba cerca de una zona llamada Cholul. ¿Qué dice aquí? Díganme qué chingados dice aquí. Resulta que la hacienda donde yo había estado lleva abandonada hace años. Pero créanme, cuando yo la vi, estaba como sin nada. La pintura en perfectas condiciones e iluminada con antorchas. Cuando intenté volver a ir con mi hermano, el camino estaba completamente lleno de plantas. Desde entonces no he vuelto a ir. Y obviamente ya no soy repartidor. La razón por la cual siempre debes estar atento de las parálisis de sueño.
Iba regresando de la casa de mi abuela, donde tuve mi primera parálisis de sueño. Fue bastante extraña, porque literalmente pude sentir como alguien estaba observando cómo dormía, y la cara de esta persona era realmente perturbadora. Al llegar a la casa de mis padres, tenía planeado ver una amiga a las 4 de la tarde, así que decidí darme una pequeña siesta antes de verla, pero no saben lo que ocurrió. Cuando me estaba quedando dormida pude ver cómo la misma persona que me observaba en la casa de mi abuela me estaba mirando en mi casa. Era una persona realmente alta con una sonrisa de oreja a oreja, lo cual lo hacía más perturbador. Al despertarme pude ver clarito cómo esa persona seguía ahí observándome, pero al tallarme los ojos me di cuenta que solo había sido ilusión mía, hasta lo que pasó ese día. Like y sígueme para partir. Dicen que una persona sabe o siente cuando alguien la está observando, pero veo que tú aún no te das cuenta, así que te recomiendo que comiences a mirar a tu alrededor porque te aseguro que alguien te está viendo en estos momentos.